Chiquillos, hemorragias. En la práctica, las hemorragias siempre hay que tratar de que no ocurran. Ya, bueno, en la práctica, si tenemos un accidente en el cual tengamos un contacto de un elemento cortante o punzante, o nos podamos golpear con una parte de una estructura que tenga un canto, un filo, van a ocurrir las hemorragias. Ahora, cuando uno ve esta gráfica, se van a dar cuenta que hay ciertos puntos en donde se puede aplicar torniquete. ¿Ya? Y en la práctica el torniquete cada vez va como en desaparecida. Sin embargo, si nos damos cuenta, por ejemplo, en estas secciones de acá tenemos nosotros las famosas arterias. ¿Ya? Y lo ideal de la arteria es que evitar el sangramiento abundante. Razón motivo, las arterias hay que pensarlas que son como las carreteras en las que va a pasar una mayor cantidad de sangre. Y hay un flujo sanguíneo mucho mayor. Por lógica, si se produce alguna herida, ya va a tender siempre a evacuarse la sangre del cuerpo de manera muy rápida. ¿Ya? Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, la arteria femoral, es como uno cuando les explica a ustedes el síndrome ortostático. Bueno, el síndrome ortostático en sí no es una rotura o un corte en una sección de una arteria, sino que es una compresión de la arteria. Y eso a la larga también va a producir un daño. Recuerden que el tiempo que uno tiene para poder evacuar un trabajador que ha sufrido una caída y esté suspendido no debe superar los 15 minutos. ¿Ya? Y si tenemos algún elemento de apoyo, esto se puede extender unos cuantos minutos más. Ahora, de una forma u otra, siempre los protocolos en cuanto al manejo de este tipo de situaciones se van modificando en el tiempo, ¿ya? Y eso hay que tomarlo bien en cuenta. O sea, todos los años siempre van a haber actualizaciones en lo que corresponde al manejo de emergencia, en este caso los primeros auxilios. Ahora, tenemos una hemorragia interna y una hemorragia externa. ¿Ya? La externa es aquella en que la sangre se vacía al exterior del cuerpo y puede ser capilar, arterial o venosa. Bueno, la diferencia entre estas, básicamente, es el flujo de sangre que va a salir del cuerpo. ¿Ya? Siempre el capilar va a ser un flujo de sangre mucho más pequeño, mucho más chiquitito. El arterial va a ser un flujo de sangre mayor y el venoso quizás no una intensidad o cantidad como un arterial. Ahora, siempre los capilares van a estar siempre asociados a ciertas zonas del cuerpo, específicamente los dedos, por ejemplo, las orejas, la nariz, el labio. Ahora, siempre que hay cortes en las manos, el sangramiento cuesta que pare, básicamente porque las extremidades siempre van a tener una mayor cantidad de terminaciones nerviosas, y mayor irrigación sanguínea, que en el fondo es complementario a ese tipo de manejo. La hemorragia interna es aquella en que la sangre se vacía en alguna de las cavidades del cuerpo, o sea que uno no lo puede ver a simple vista, pero uno puede, sin embargo, ver ciertos síntomas para que poder determinar si es que hay algún evento o existe cierta hemorragia interna en la persona. Y básicamente palidez, sudoración, pulso débil y rápido y sensación de ansiedad y sed. Ahora, siempre por lo general vienen asociados estos dos elementos. Ahora, si uno ve que hubo un golpe ya por parte del cuerpo con una estructura o producto de un accidente, una caída o un volcamiento, existe la opción de que pueda ocurrir esto. Ahora, la hemorragia capilar siempre se reconoce por la salida de sangre en pequeñas gotas. ¿Ya? Es como, por ejemplo, cuando yo me afeito, yo siempre me afeito con lente, porque sin lente quedo cortado completo. Y en ese aspecto, muchas veces uno se pasa a llevar un poco mal, apoya mal la máquina, o la coloca en un sentido que no corresponde, y uno hace pequeños microcortes. Y esas gotitas puede ser muchas veces muy similar a lo que es una hemorragia capilar. Ahora, siempre en los primeros auxilios es limpiar y desinfectar la zona, colocar apósito y efectuar un vendaje compresivo. Ahora, los apósitos, por lo general, uno siempre recomienda que en los botiquines tener unos apósitos estériles de tela no adherente, ¿ya? Que son las telas, las TNT, tela no tejida, ¿ya? Que es muy similar a la tela que se utiliza para fabricarse estas mascarillas. Ahora, ¿por qué una tela antiadherente? Porque si tenemos sangre, colocamos en la gasa, esta se seca, se va a adherir completamente y después va a ser un tema poder sacar la gasa. En el fondo va a ser parte de la cicatrización de la herida. Ahora, lavar con agua y jabón, curación de técnica o coloque, el apósito, ya que en el fondo va a ser la gasa y encima un vendaje,
¿ya? Nunca olvidar que lo principal de esto es ayudar a que la sangre no siga saliendo, ¿ya? Hasta que se pueda llegar a un centro asistencial, para poder tomar también esa lógica. Ahora, cuando uno ve esta parte en específico, es porque siempre se debe privilegiar y recomendar el lavado de heridas, ¿ya? Y eso es pregunta de prueba. Como también es pregunta de prueba, en el sentido de que si se pueden aplicar pomadas, ¿ya? O alguna crema en el caso de un corte o quemadura, ¿ya? Y la respuesta es no, bajo ningún No. punto de vista, ¿ya? Y eso hay que tomarlo también en cuenta. Y una pregunta tipo prueba es si los medicamentos pueden estar contenidos o un botiquín puede tener medicamentos. Ya. Y la respuesta sigue siendo no, no puede tener. Los botiquines son para primeros auxilios. Un medicamento es lo que otorga un médico, ¿ya? Para poder tomar esa diferencia. Bueno, la hemorragia arterial, la sangre sale a borbotones y es de color rojo vivo, ¿ya? O sea, en la práctica es porque este tipo de sangre ya se está irrigando a todos los órganos para poder hacer su funcionamiento. Ahora, dentro de los primeros auxilios, colocar al paciente en posición horizontal, presión directa en el punto sangrante, ¿ya? Colocar un vendaje compresivo y si no se tiene la hemorragia, aplicar una presión digital. En este caso, presión con los dedos. Y si en extremidades, efectúe ligaduras por encima del sitio sangrante y como último recurso, el torniquete, ¿ya? O sea, siempre como último recurso. Ahora, ¿por qué el torniquete siempre está como que sí, como que no? Porque un aspecto es muy eficiente para poder evitar que la sangre siga saliendo, pero también empieza a producir un proceso paralelo que permite que la zona no sea irrigada. Y ahí también vamos a tener ciertos inconvenientes. Ahora, tenemos también este tipo de hemorragia, que cuando tenemos la salida de sangre, hay que aplicar en presión directa y en la práctica un traslado inmediato a un centro asistencial, ¿ya? Lo más probable es que se tenga que realizar algún procedimiento o algún tema quirúrgico, ¿ya? Y también la colocación de puntos. Bueno, ahora la tecnología avanzada, médica ha avanzado de manera tal que los puntos incluso ya no son como antes, sino que son como unas cintas especiales que tienen unas características que permiten también que la herida pueda sanar y cicatrizar de manera más rápida. Ahora, siempre lo ideal, por ejemplo, si tenemos un policlínico, ¿ya? O un pequeño centro asistencial en faena, es poder, ¿cómo se llama? Tratar de bajar la intensidad del sangrado, estabilizar la herida, para mientras llega servicio de emergencia. Eso es lo principal. La hemorragia venosa, es salida de sangre color rojo oscuro en forma continua. Por lo tanto, la diferencia entre poder determinar si es arteria o vena es el color de la sangre. Arteria, rojo intenso, vena, rojo ya un poco más oscuro. Bueno, siempre dentro de los primeros auxilios es poner el paciente en posición horizontal. Y si ustedes se recuerdan, en las partes iniciales, dentro de las recomendaciones generales para una cantidad importante de emergencias o para poder brindar primeros auxilios es la posición horizontal. Ahora, soltar las ropas, ¿ya? Y no mover el coágulo. Soltar las ropas, ¿para qué? Para poder ver bien en qué zona del cuerpo es el sangrado. Y eso también tiene una lógica para poder aplicar el primer auxilio en esa zona en específico. Bueno, colocar apósito sobre la parte sangrante y hacer presión con los dedos sobre el apósito a lo menos 5 minutos. ¿Y es para qué? Para poder ayudar a que, o evitar, mejor dicho, que siga ocurriendo el sangrado. Bueno, tenía la hemorragia, colocar un vendaje compresivo sobre el apósito. O sea, tenemos la zona lesionada, ¿ya? Colocamos presión por 5 minutos con el apósito y una vez que ya se detecte que paraliza el sangrado, automáticamente colocamos un apósito limpio y procedemos también a colocar el vendaje. Ahora, con el uso del torniquete, muchas veces, cuando no se tienen ciertos elementos en un botiquín, porque quizás el botiquín se lo han robado o nunca se compraron o no se consideró cierta estructura, se utilizan a veces torniquetes ya de tipo o un poco más artesanal. Y en ese aspecto, ¿qué vamos a tener, por ejemplo? Que puede ser un paño
¿ya? O un elástico, una banda elástica, se va colocando y se le coloca se hace una especie como de U, se coloca una especie como de madera y se empieza a girar para poder aplicar presión. Otros contextos también se coloca un cinturón para poder también hacer torniquetes. Ahora, en la práctica, los botiquines ya cuando son mucho más específicos, traen elementos para poder hacer torniquetes de manera más sencilla y más fácil, ya para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, el uso de ellos tiene que hacerse bajo ciertos puntos de vista y lo importante es la capacitación que se realiza el personal sobre cómo realizar el torniquete, ¿ya? Recordemos que todo primer auxilio mal hecho puede provocar una lesión mayor en el trabajador. Ahora, es el recurso extremo que se utiliza en hemorragia arterial de extremidades. Se puede utilizar corbata, pañuelos, trozos de tela, cualquier elemento que no dañe la piel, ¿ya? Y un cojinete, en este caso un pañuelo de algodón, y una varilla o lápiz o palo, ya netamente para poder hacer esta compresión mucho mayor. Bueno, el procedimiento básicamente sobre la arteria humeral. Recordemos que en este aspecto, cuando vamos a tener hemorragias, es principal siempre identificar claramente los puntos donde podemos tener un torniquete, ¿ya? Ahora, si es básicamente en otra sección del cuerpo, muchas veces es como complejo para hacer un torniquete, ¿ya? Y lo otro también que se considera es cuando hay pérdida de extremidades. Siempre la sección superior, por cuántos centímetros, se aplica un torniquete para poder evitar que siga el sangrado, ¿ya? O tratar de que este disminuya. Mire, a mí en emergencias como esta no me tocó presenciar dentro del tiempo que trabajé. Lo que sí me tocó presenciar mucho fueron quemaduras y caídas. Esos son como las dos, bueno, corte, quemaduras, caídas y contactos eléctricos, contacto con sustancias, son como las más recurrentes. Ahora, este tipo de lesiones puede ocurrir, sí, pero tienen que darse situaciones y condiciones muy específicas para que pueda pasar algo así. Ahora, opciones de que pueda pasar esto, básicamente operación de equipos y accidentes en que se venga involucrado elementos con cantos vivos, o sea, por ejemplo, como una estructura de metal, esos elementos, para poder también tomarlo en cuenta, o en supuesto una máquina o una herramienta eléctrica, por ejemplo, que pueda tener alguna falla. Ahora, sobre la arteria humeral del brazo y femoral en la pierna, colocar el cojinete y se fija con una doble vuelta de trozo de tela y hacer medio nudo. O sea, una vuelta, dos vueltas, y esa sección de arriba se hace un nudo, se coloca en este caso una varilla o un trozo de palo y se empieza a hacer el giro, ¿ya? Para poder tratar de detener la hemorragia. Ahora, colocar una varilla y hacer un nudo completo, levantar la varilla y torcer en el sentido de los punteros del reloj, hasta observar que cesa el sangramiento y fijar la varilla con los cabos, ¿ya? Lo que muchas veces también se hace es como un doble amarre o se suelta una porción de telita en cada lado para que quede fija. Ahora, la práctica lo que también se hace es que se deja una persona vigilando el torniquete para que este no se suelte y el sangrado siga o vuelva en una cantidad importante. Ahora, el torniquete se debe soltar máximo cada media hora por 5 minutos, cuidando de sujetar la perilla para que no se afloje en forma brusca, ¿ya? Y se mantiene suelto 5 minutos hasta que la piel de la zona afectada se torne de color y temperatura normal. Luego se vuelve a apretar si no reaparece sangramiento. Se suelta definitivamente colocando un vendaje compresivo. Y ese es un tema con los torniquetes. O sea, lo ideal es uno soltarlo y cumpliendo estos parámetros, no que se suelte solo. El tema del torniquete es eso. Si yo estoy produciendo una compresión en una zona, claro, no voy a tener sangramiento, pero la zona bajo el torniquete no va a tener una irrigación. Y eso a la larga puede producir otros problemas más complejos a la hora de que ocurra un accidente. Y en el fondo estaríamos generando una segunda emergencia. Ahora, siempre cuando tengamos un torniquete, este se debe dejar a la vista, ¿ya? Razón, motivo para que los equipos o personas que trabajan en emergencia lo puedan ver y no puedan hacer las maniobras que requieran con ellos. O sea, por ejemplo, retirarlo o colocar uno nuevo o ver, o hacer un examen más ansioso de cuál es la situación. Informar a emergencia es la hora en que se puso el torniquete y es la que corresponde soltarlo. O sea, si se tiene que soltar cada media hora y se colocó, por ejemplo, a las 12,
a las 12:30 tiene que soltarse, para 5 minutos descansar y a 12:35 volverlo a apretar. Y esa información tiene que quedar en el centro asistencial. Y si usted acompaña al herido, recuerde soltar el toquete cada 30 minutos para evitar la pérdida de la extremidad. Que en el fondo la extremidad no quede sin irrigación sanguínea, para también tomarlo en cuenta. Ahora, los tipos de hemorragia, las características y la atención de primeros auxilios, ya que también para poder tomarlo en cuenta. Tenemos tipos de hemorragia, los cuales van a tener características para diferenciarlas una de las otras, y cada una de estas va a tener formas específicas de poder tratarse, ya de manera temporal. Nunca olvidar que el primer auxilio tiene esa característica, es de tipo temporal, ya, para poder evitar problemas. Ahora, siempre pregunta y prueba es cómo se diferencia la sangre entre una arteria y una vena. ¿Ya? Eso es lo primordial, porque muchas veces no se confunden esas dos cosas y se aplica, por ejemplo, la acción de un torniquete cuando no tenemos un tema arterial, es un tema venoso. Y eso puede producir complicaciones más allá de lograr ¿cómo decirlo?, un resultado esperado. ¿Ya? Ahora, hay historia en cuanto a ¿Profe? lesión. ¿Sí? Dígame. ¿Y la diferencia entre la arteria y la venosa, disculpe? Sí. ¿Y es el color de sangrado? Solamente eso, el color del sangrado y también la abundancia. Ah, ya. ¿Ya? O sea, no como la abundancia que muestran, por ejemplo, en las películas, no sé, por las películas del cine, que corta una mano, por ejemplo, y sale sangre, pero como que fuese con una manguera, no. Sale sangre distinto, o sea, uno se corta, por ejemplo, no sé, yo creo que todos lo hemos cortado cocinando, por ejemplo, todos. Y la Sí, sangre que sale, por ejemplo, en la mano, ¿cómo es? ¿Es muy abundante o tiende a salir de una manera bien, bien continua, pero no en cantidad excesiva? claro, sí, continúa, ve. Es Sí, como continúa. bien delgadita, Mm. Sí, Y roja viva. roja viva, ¿ya? Claro, porque en el fondo la irrigación del cuerpo en las extremidades, tanto en las manos como en los pies, siempre va a ser mayor. Las otras zonas que tienen también alta irrigación, bueno, aunque yo lo dije al principio, es nariz, oreja y labios. Ahí también parte de la cara, que tiene mucha irrigación. Ahora, esas son como las diferencias. Ahora, a ver, que yo siempre, para mí los primeros auxilios existen, se deben utilizar cuando sea correspondiente, pero yo muchas veces, más que el primer auxilio, soy un poco fanático de aplicar siempre las medidas administrativas, que en este caso es aplicar inspecciones, revisar equipo, todos esos elementos, y empezar a detectar previamente condiciones que nos pueden generar este tipo de accidentes. ¿Ya? O sea, hay una cantidad de accidentes en la que se tienen que aplicar primer auxilio, pero no por un accidente en sí, por un trabajo mal hecho, sino que por condiciones del entorno, condiciones del medio. Y eso es súper complejo a veces. O sea, cuando yo trabajaba en plantas de proceso, en esas plantas que procesan concentrado, yo siempre me daba cuenta cuando me cambiaba de ropa o me sacaba la ropa antes de ducharme, que las bastas de los pantalones siempre estaban rasgadas. Y yo de hecho yo me preguntaba por qué. Entonces, cuando iba nuevamente a los lugares que ya había ido ese día, me empezaba a fijar y a dar cuenta, claro, en algunas secciones, por ejemplo, había clavos sueltos, o un fierro, un alambre, y esas cosas que te rascan la ropa, si quizás cambia una condición, puede producirte un corte. Y esas cosas a veces hay que empezar como a tratar de trabajarlas, ¿ya? Y siempre el tema de las partes móviles de una máquina que puede golpear a una persona, uno, dos, las zonas o los elementos que tú puedes tener en tu cuerpo que puedes favorecer cierto agravamiento, cierto tipo de accidente. No olvidar las normas básicas, pelo tomado, sin aros, sin anillos, sin relojes, sin collares. ¿Ya? Eso es como lo básico que uno siempre tiene que tomar en medidas de control. ¿Ya? O sea, puede que parezca algo sencillo, hasta infantil, pero esa medida de control tan simple es la que a veces da buen resultado. ¿Ya? O sea, las técnicas preventivas como inspección y observaciones son tendentes a hacer eso,
a detectar ciertos elementos del ambiente y que puede generar el mismo trabajador o el trabajador aceptar como correctas, ¿ya? Y esas son las que generan de una forma u otra no va generando accidentes y que nos obliga a esto. Yo siempre coloco un caso muy simple. Ya, tengo una escalera y resulta que tengo la mala costumbre de bajar sin utilizar el pasamanos y bajo corriendo. ¿Eso me puede originar un accidente? Sí. Sí. ¿Y qué tipo de lesión me podría arrojar eso si me caigo, por ejemplo, de un cuarto o quinto peldaño antes de llegar al piso? La Lateral. muerte. No creo que la muerte, pero sí puede originar, por ejemplo, fractura, si se golpea con alguna estructura, un corte, ¿ya? El tipo, o quizá una fractura expuesta, entre otras cosas. Y esas son las cosas que a veces uno tiene que como dar, como explicar. O sea, que para un sentido se tiene que hacer esto de esta forma, de esta forma y de esta forma. O sea, no es por un tema de capricho. O sea, es por un tema también de, de lograr tener un autocuidado. Incluso es más, con el tema de los cuchillos cartoneros, los cuchillos tienen seguros. ¿Ya? Y uno siempre recomienda cuando se utilicen sacar la sección de hoja que corresponda, no sacar la hoja completa, la cual tú se puede hacer una fuerza mal y esta puede cortarse y puede impactar a una persona. Entonces, muchas veces, chiquillos, los accidentes y que después requieren primer auxilio ocurren por cosas así, por cosas que no debiesen haberse dado de esa forma, de esa manera. O sea, y uno de ahí que uno recomienda aquello, o sea, tratar de trabajar ciertas cosas con una lógica, ¿ya? Ahora, el estado de choque o colapso es un estado depresivo del organismo que afecta el funcionamiento normal de los sistemas circulatorio y respiratorio, provocando un brusco descenso de la presión arterial y otras complicaciones que pueden incluso comprometer la vida del afectado. Ahora, no sé si muchos de ustedes han escuchado cuando ocurren ciertos accidentes, uno dice, oye, hay que evitar que caiga en shock, ¿ya? Ahora, en la práctica, qué nos llevaría a eso? De que cierto tipo de accidente va a producir que tu sistema respiratorio y circulatorio funcione no tan óptimo. Y en el sistema respiratorio, uno como lo nota, la persona ya no va a estar respirando de manera fluida, va a estar respirando como más, mucho más corto, ¿ya? O sea, no hace una respiración tan larga, sino una respiración muy cortita, uno. Tú le vas viendo el tema del pulso, el pulso va bajando y las extremidades tienden a ponerse a veces más frías, ¿ya? Y eso también uno puede tomarlo como cierto, como indicativo de, ¿ya? Eso uno a veces, cuando empiezan a ocurrir cosas chiquillos, uno siempre tiene que como identificar ciertos elementos, ¿ya? Pero ahí después la experiencia te va a decir como para dónde, qué es lo más lógico hacer. Ahora, ¿qué causa un shock? Lesión en la médula espinal o una lesión en la espalda, un choque eléctrico que viene dado por un contacto con energía eléctrica, algún trastorno respiratorio, que básicamente en algunos tipos de golpes, por ejemplo, como golpes de espalda o de pecho, o también un contacto eléctrico muy fuerte, te va a generar un trastorno respiratorio. Trastorno del aparato circulatorio, producto de asfixia, heridas del tórax, falla cardíaca, hemorragia profusa y quemaduras. ¿Ya? O sea, hay tipos y tipos de accidentes y también estos van a tener distintos niveles. O sea, siempre las quemaduras sobre el 50% del cuerpo van a ser quemaduras con ya una criticidad bastante alta, con ciertas consideraciones a poder considerar. Ahora, siempre también el trastorno respiratorio se puede dar muchas veces como... Hay ciertas situaciones de emergencia que hace que la persona no tenga no sepa cómo abordar algo. Bueno, eso es parte de la psicología de emergencia. En el fondo, la respuesta de las personas ante emergencias quizás no va a ser la misma. Hay personas que son súper tranquilas y otras personas que se salen de sus cabales. Y muchas veces se van a poder percatar de que se van a producir también estados de shock, en el que la persona le va a costar respirar. Y ese aspecto bien complejo a veces poder tratar de calmar a la persona. Lo otro también que es importante el tema de la asfixia. La asfixia no solamente se puede dar, por ejemplo, por una obstrucción de la garganta por un cuerpo extraño,
sino que también viene por la presencia de algún sustancia, producto químico en el ambiente de trabajo. Quizás puede ser, por ejemplo, algún amoníaco, cloro, por ejemplo, o clorolimpieza, algún tipo de ácido, ya que en el fondo desplaza el oxígeno y nos va generando otra situación. Lesiones graves también, dolor agudo, estado postoperatorio, asfixia por gas, algunas enfermedades, ya ven las heridas propias de otra persona, de ahí que muchas veces en cierto tipo de cirugías a la persona se le tapa la cara para que no vea lo que está pasando en su cuerpo, ¿ya? Y también a las personas, cuando han tenido accidentes complejos y se ha afectada la parte del cuerpo, uno por lo general les coloca una manta, ¿ya? Para evitar que ellas se puedan ver. Eso es un tema también que uno cómo lo maneja desde la psicología de emergencia. Ahora, exposición a temperaturas extremas, ¿ya? Como mucho calor, y emociones intensas, ¿ya? Es muy normal que cuando uno esté en lugares con poca ventilación, la temperatura empieza a aumentar, la respiración también aumenta en intensidad, ¿ya? Y eso empieza a producir también un shock. Ahora, cuando uno tiene ese tema de estar en lugares muy abrigados con mucha calor, ¿ya? Eso también puede producir un shock térmico. En el agente físico, una vez habla de los ambientes térmicos. En el fondo, va a ser cierta característica o atributo del ambiente de trabajo, ¿ya? Que puede producir o un frío muy grande o un calor muy grande. Y ahí van a ver ciertas componentes en el cual si el calor tiene una intensidad importante, una característica importante que va a producir con la persona de que de una forma u otra la persona va a tener que empezar a tratar de trabajar su cuerpo para poder compensar aquello. Y ahí empieza todo el tema de la sudoración excesiva. La sudoración tiende a compensar la temperatura interna versus la temperatura externa, ¿ya? Nunca olvidar que lo ideal para que una persona no tenga mayores problemas o mayores inconvenientes es que la temperatura interna del cuerpo no sobrepase los 37 grados Celsius, ya que eso es como lo más ideal. Ahora, si llega a pasar eso, que se alteran las temperaturas, es un tema, ¿ya? Ahora, siempre que estamos trabajando con temperaturas altas, ¿ya? Una de las buenas medidas de control es limitar los tiempos de exposición, ¿ya? Ahora, si ustedes se van dando cuenta, limitar el tiempo de exposición es como una medida de control que se utiliza para varias cosas, ¿ya? Y eso tiene una lógica. El riesgo, cuando yo lo veo desde la perspectiva de seguridad, ya no de la higiene industrial, recuerden que la perspectiva del riesgo va a depender desde el agente contaminante, la concentración, el tiempo de exposición, la vía, etc. Ese es el concepto de riesgo en higiene. Pero también en seguridad uno lo ve como se llama desde el concepto de probabilidad. Y la probabilidad, cuando uno ve el riesgo, es probabilidad por consecuencia. Y la probabilidad viene también asociada al concepto de exposición. Por lo tanto, mientras más expuesto estoy a una situación de riesgo, o una situación, no en sí, porque el exponerse en sí el riesgo, va a aumentar la probabilidad, ¿ya? La probabilidad aumenta, por lo tanto, lo que uno puede limitar es la exposición. Ese es el punto, ¿ya? Y de ahí que si ustedes revisan el 594, tenemos los tiempos o los límites máximos para agente físico, y ahí viene todo un cuento. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de las medidas de control de tipo administrativa, los tiempos de exposición, ¿ya? Y también el diseño de los sistemas de turno. Y eso es un tema, ya un tema que quizás lo vamos a ver mañana. Si de hecho tenemos que verlo mañana en taller 3, ¿ya? Cuando uno habla del diseño del sistema de turno, muchas veces se piensa, ok, si tenemos un turno, entonces el 5x2, el 4x3 y el 3x10, ¿ya? Y se piensa en ese concepto de diseño del sistema de turno, que en la práctica no es incorrecto. Pero lo que uno también tiene que tener en cuenta, que dentro del turno, uno también tiene que diseñar los ciertos tiempos, pensando en las exposiciones, ¿ya? ¿Para qué? Para no sobrepasar los tiempos, los tiempos máximos, y tampoco forzar el cuerpo a una situación para evitar que llegue algo en este sentido, a una emergencia como esta. Ahora, ¿cómo reconocer el shock? En la práctica, la cara pálida, ¿ya? Expresión de angustia, visión nebulosa, pupilas dilatadas, pérdida parcial o total del conocimiento, ¿ya? Y esto es lo que uno siempre uno hace, por ejemplo, o le hace preguntas patrón a una persona. ¿Qué significa eso? Le pregunta en qué día estamos, la fecha,
preguntas de elementos que uno sabe que cualquier persona en un estado normal pueda responder. Y es para ver si la persona tiene o no compromiso de conciencia. Eso también es un tema bien importante. Bueno, piel pegajosa, especialmente en la frente y palma de las manos, escalofríos, el pulso muy débil, ya se va sintiendo muy despacito y se empieza a tomar de una forma más superficial. Náusea y vómito, reacciones lentas y van a haber ciertos elementos que agravan el estado de shock. ¿Qué van a hacer? Estos de acá. ¿Ya? Edad, mala nutrición, estrés, temperaturas extremas y el dolor. ¿Ya? Ahora, las temperaturas extremas sí, que es un tema bien no menor, bastante no menor. Siempre se toma... Lo que pasa es que la exposición a temperatura y los ambientes térmicos nunca se le toma la seriedad que deberían tener. Ese es el tema. Dicen, si frío no importa, nos abrigamos. ¿Ya? Pero es una visión parcial, porque si tú estás expuesto a frío, hay que hacer la diferencia entre un frío por una cámara frigorífica, por parte de un proceso, y otro frío que es por un tema de altura, ¿ya? O por un tema también de trabajos al aire libre. Si tenemos esa segunda situación, tenemos que ver la velocidad del tiempo, o sea, la velocidad del viento, perdón, y lo que es la temperatura. Entonces, a mayor velocidad de viento y menor temperatura, la sensación térmica o lo que yo siento es más baja. Por lo tanto, si la sensación térmica se reduce, lo que también se reduce en sí es el tiempo de exposición. Y eso, sí o sí, hay que también tomarlo desde esa perspectiva, ¿ya? O sea, limitar los tiempos no es por capricho, es porque una de las mejores formas de poder evitar que ocurra algo. Ahora, el tratamiento del estado de shock en la práctica, poner al paciente en posición cómoda, la cabeza más baja que el resto del cuerpo, ya, excepto en el caso de fracturas de cráneo, apoplejía o insolación. Insolación cuando una persona está mucho tiempo expuesta bajo el sol. Ahora, extraer cuerpos extraños que tenga en la boca y obstruir la respiración y soltar vestimentas apretadas en el cuello, pecho y cintura. ¿Para qué? Para poder facilitar en el fondo que el cuerpo pueda tener una respiración más adecuada o de mejor forma. Ahora, si nosotros sabemos de personas que tienen temas con la luz del sol o que tienen una fotosensibilidad muy desarrollada, ¿ya? Y uno sabe que tiene esas características, por lo general evitemos entonces darle ciertos trabajos o darle cierta condición para que se pueda, ¿cómo decirlo?, generar esta situación, ¿ya? Consuelo, no se preocupe, si el internet ha estado malo desde hace un muy buen tiempo, así que no se preocupe por eso. Ahora, dentro de un tratamiento importante de estado de shock es tratar de conservar el calor del cuerpo, abrigando al paciente, pero de tal manera que no se produzca sobrecalentamiento, y trasladar de inmediato al paciente a un centro asistencial, ya básicamente para poder empezar a estabilizar a la persona. Ahora, muchas veces el estado de shock cuando viene por una buena situación o condición asociada, por ejemplo, a una exposición al frío, es bastante complejo poder llevar a una persona a estabilizarla de una manera muy rápida, ¿ya? Va a tener también un tiempo para poder estabilizarse. Y acá viene la máxima de que todo proceso no es inmediato. Bueno, en estado de shock lo importante siempre es verificar las señales para poder reconocerlo, para reconocer que la persona está en ese estado. Lo otro, atender a la persona, atender al paciente para que se sienta cómodo y protegido, ¿ya? Y de ahí que una de las máximas, que es como una de las consideraciones a la hora de aplicar primer auxilio, es que al accidentado nunca se le debe dejar solo. Eso es lo importante también considerar. Ahora, mientras llega ayuda, para su traslado, manténgalo abrigado sin sofocarlo y en las posiciones indicadas, que en la práctica va a depender también de ciertos parámetros. O sea, el tema importante es el tema de la cabeza, cómo la va a colocar, ¿ya? Exceptuando que si va a tener algún cuerpo extraño que esté bajo el cuerpo. Pero lo ideal siempre es mantenerlo lo más horizontal posible, ¿ya? Y no dé absolutamente nada al paciente, sobre todo si está inconsciente, ¿ya? Y estos chiquillos aplica que bajo ningún punto de vista, por ejemplo, se debe dar agua o alguna bebida dulce, ¿ya? Porque quizás la persona puede estar haciendo un shock, pero porque quizás tiene algún aumento de azúcar en la sangre. Hay muchas veces una vez que una persona se desmaya, pero no sabe el motivo por qué se está desmayando. Cuando uno empieza a identificar estos elementos, ya eso es un indicativo que se esté desmayando por esto y esto es lo que vamos a tener que hacer.
Ahora, esta es la posición correcta de una víctima en estado de shock sin que haya heridas en la cabeza o pecho. ¿Ya? Y básicamente, ¿para qué? Para poder ayudar a forzar la circulación un poco. Ahora, si tenemos herida en esta sección o en esta sección, esto ya no va a ser tan válido. Hay que dejarlo más horizontal y nunca olvidar que no se puede dar ningún líquido. Los vendajes. Bueno, el vendaje en sí es la aplicación de una venda en una parte del cuerpo cuyo objetivo puede fijar una curación, inmovilizar una fractura, sostener una extremidad, comprimir una herida, ya, o también otras aplicaciones de los vendajes que son los vendajes neuromuscular, por ejemplo. Eso cuando un jugador, una persona tiene alguna lesión asociada a un músculo, algún tendón o alguna articulación, ya se coloca un vendaje para poder tratar de aplicar cierta corrección, ¿ya? O liberación de una articulación para evitar alguna compresión y un daño que se pueda estar generando, ¿ya? De hecho, el taping es un elemento bien bueno, ¿no? No es caro, sí se tiene que tener conocimiento para poder aplicarlo de manera correcta, y eso nunca va a tener discusión. Bueno, vendaje triangular, fácil de improvisar y simple en su aplicación, constituido por una pieza de tela como lienzo, brin o quea, y cuyas medidas ideales se obtienen de cortar diagonal un trozo de gel de 90 centímetros por lado, con lo que la venda tendrá una base de más o menos 1,30 m. Ahora, en la práctica, este tipo de vendaje triangular se utiliza como cabestrillo. Y en este caso tenemos una lesión en la zona del brazo, puede ser en el codo, la muñeca o el hombro, ¿ya? Y se coloca un cabestrillo ¿para qué? Para inmovilizar el brazo. ¿Ya? Porque quizá la persona tiene molestia o lo que se busca es no mover el brazo, ¿ya? Ahora, gran parte de los botiquines vienen con cabestrillo, ¿ya? Por lo tanto, si no lo vemos, esta es la forma correcta de cómo se puede improvisar uno, ¿ya? Ahora, los botiquines, aunque yo se lo he comentado, hay distintos tamaños, distintos precios, ¿ya? Son como los helados, distintos tamaños, sabores, colores, etc. Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque viene a veces la pregunta es, ¿qué tipo de botiquín tengo que tener yo? ¿Ya? Y en ese caso, chiquillo, yo siempre he dicho, las farmacias y los supermercados te van a vender un botiquín que es el estándar, ese cuadradito. Y quizás uno un poquito más complejo. Ahora, botiquines ya más específicos los venden en tiendas que venden, por ejemplo, elementos de protección personal, uno, y otro caso también los venden en tiendas que venden artículos médicos, ¿ya? Y hay botiquines de todos los tipos chiquillos, de hecho hay hasta maletas que son botiquines y de todos los precios, ¿ya? También para poder tomarlo de esa perspectiva. Ahora, coloque frente al paciente, ponga la venda sobre el pecho con el vértice hacia el brazo afectado y una vuelta se da vuelta por detrás de la nuca y la otra se deja hacia el suelo. Y doble con cuidado el brazo y coloque el antebrazo cruzado sobre el pecho con el pulgar hacia arriba. Ya. Ahora, tome la punta inferior de la venda y amárrala con otro extremo, dejando el nudo bajo los huesos del hombro. Y doble el vértice de la venda sobre el codo y fíjela con una tela adhesiva o alfiler de gancho. ¿Para qué? Para que esto no se suelte, ¿ya? Ahora, por lo general, esto también se aplica en casos de fractura, ¿ya? Para netamente la persona tratar de que no movilice más el brazo hasta que sea atendido en un centro asistencial, para después colocarle el respectivo yeso o quizás un vendaje específico, ¿ya? O quizás una venda que es una especie como de yesos falsos, que son básicamente unas vendas especiales, muy similar como las botas, por ejemplo. Las botas que son unas botas ortopédicas. Y hay que ver también de lo que haya en el momento. Bueno, es de gran utilidad en los esguinces de tobillo y acceso muy frecuente en todas las actividades deportivas y juegos de recreación, ¿ya? O sea, como uno puede aplicar, por ejemplo, un vendaje a nivel de pie. Bueno, vendaje de corbata para el pie, en este caso ayuda aquí cosa a poder tratar de de inmovilizar el tobillo, ya que este no tenga un movimiento en exceso, sino que sea un movimiento justo y preciso. Lo otro importante es también ayudar a esta situación para evitar un tipo de accidente como esto, que viene dado también con el zapato de seguridad, ¿ya? Los zapatos de seguridad, ustedes van a encontrar por lo general siempre caña alta,
¿ya? Ahora, ¿se venden zapatos de caña baja? Sí. Y se consideran zapatos ejecutivos, que en el fondo tiene el talón y la puntera y la suela ya de un material específico. Puede ser composite u otro material. Pero no es como un botín, es bajito, ¿ya? Ahora, ese tipo de zapato no se recomienda para labores que no sean o sea, eso se utiliza, pero por ejemplo en oficinas. Pero a labores ya al exterior, la idea es siempre un zapato con caña alta. ¿Para qué? Para poder darle protección al tobillo y evitar una lesión de este tipo, ¿ya? Por lo general, siempre las lesiones de articulaciones, chicos, cuesta que tenga una rápida y buena mejoría. ¿Ya? Que eso, lamentablemente, es así. La venda triangular se puede utilizar extendida cubriendo la frente, el cuero cabelludo tal como se aprecian las figuras. En este caso, cuando sea necesario, colocar, por ejemplo, un vendaje en la cabeza, producto quizás de algún corte o alguna herida, ¿ya? Que uno también pueda en este caso considerar o se pueda ocasionar. No se debe apretar demasiado el vendaje, puede ser perjudicial y algunas vendas a lo mejor se encogen y producen hinchazón. O sea, en este caso, la venda, por lo general, debe aplicarse siempre de tipo o privilegiar que esté seca, ya que eso es lo importante, no vendajes húmedos. Por lo mismo, se puede contraer y después la herida puede quedar mucho más apretada de lo que nosotros realmente debiésemos tenerla. También un tema a veces. Bueno, los codos de rodilla deberán vendarse en lo posible flectando en ángulo recto, ¿ya? Bueno, en este caso el codo, privilegiar esto, ¿ya? Básicamente para después poder dejarlo en esta posición y no poder moverlo. Y la pierna, en este caso, en este sentido, o sea, no la rodilla. Ahora, acá siempre hay que privilegiar lo mismo, evitar que ocurra esto, ¿ya? Y en ese caso, evitar o tratar de controlar la generación de condiciones que puedan producir caídas al mismo nivel. Eso es también bien importante poder verlo de esa perspectiva. Para aplicar el vendaje enrollado, la venda debe estar previamente bien enrollada y se puede utilizar barrotes los barrotes de una silla, ¿ya? Este tipo de vendaje chiquillo se da así, pero no es tan común, ¿ya? Por si acaso. Siempre los vendajes uno los va a aplicar en el caso de cortes, los famosos rasmillones, cuando uno quizás se golpea en alguna superficie y no queda un corte, sino que quedan microcortes muy finitos, ¿ya? O quizás uno tocó con una parte del cuerpo una goma o algo que está girando a alta velocidad. Eso también va a requerir, por ejemplo, un tema de un vendaje. Las primeras vueltas servirán para fijar o anclar la venda. O sea, en ese caso vamos a colocar la venda, un par de vueltas. ¿Y para qué? Para ya poder empezar a colocar ciertas fijaciones, para poder lograr una inmovilización, si es lo que se está buscando. Se vendarán de abajo hacia arriba las extremidades y el pecho, y de arriba hacia abajo, y de arriba abajo para vender extremidades, la auxiliar se colocará frente a ellas. Y siempre se deben dejar al descubierto las puntas de los dedos de las manos o de los pies para vigilar trastornos circulatorios. O sea, siempre se tienen que dejar libres. ¿Con qué objetivo? De poder ver bien la coloración. O sea, si tenemos un color más blanco o quizás un color un poco más pálido, ¿ya? Es un indicativo de que el vendaje quedó demasiado apretado, ¿ya? Está cortando la circulación, que eso es lo que nosotros no queremos que suceda. Vendaje de mano, se deja la venda fija en 2 vueltas en la palma, o sea, 1, 2, y de ahí va a quedar fija, y en base a ese vendaje se empieza a construir el vendaje ya en toda la mano en sí, y que va por lo general atravesando también la muñeca. Se lleva diagonalmente hacia la muñeca y se rodea volviendo de nuevo sobre la palma, repitiendo varias veces. Y las veces que sea necesario, ¿para qué? Para evitar que se ajuste el movimiento de la mano. Vendaje con venta de 4 puntos, ¿ya? Es una tira de tela de unos 10 centímetros de ancho por 70 de largo, cortada en sus extremos y dejando el centro intacto para que sirva de área de aplicación. Y es ideal para contusiones de nariz, mentón o barbilla. Antes se debe tener cuidado de cubrir la herida con un apósito, o en este caso con una venda de tela no tejida, ¿ya? Para que, por lo mismo de recién, evitar que esta se pueda adherir. Ya, las inmovilizaciones, acá muchas veces hay que hacer como la diferencia. ¿En qué sentido?
Una cosa es inmovilizar una extremidad del cuerpo, ¿ya? Y otra cosa es cuando la persona tiene que acostarse en una camilla y debe inmovilizarse para que ésta no se desplace de la camilla y, por ejemplo, no se caiga. Y también tener ciertas complicaciones, que en el fondo no queremos que la emergencia ese accidente o esa herida o esa lesión genere otra lesión. Ya que eso es lo importante que uno debe a veces privilegiar. Ahora, lamentablemente, cuando uno participa en primeros auxilios o en brigada de rescate las primeras veces, en depresión la necesidad chiquillo es bastante alta y por lo general no se aplican las cosas de una manera muy buena, y ahí se va aprendiendo sobre la marcha a veces chiquillo, se lo digo porque eso pasa muy habitual. Bueno, inmovilizar, ¿qué significa? Dejar en reposo una región del cuerpo afectada por un traumatismo, en este caso un golpe. Toda persona inmovilizada debe ser trasladada lo antes posible a un centro de asistencia. Y esto es pregunta de prueba. Ahora, para efectuar una inmovilización es necesario contar con lo siguiente material: venda, tablillas, que pueden ser cartones, diarios, bastones, tela, ropas frazadas enrolladas, ¿ya? Cualquier situación o cualquier elemento que, si tú lo dejas de una forma tal, ayude a que el cuerpo no se mueva. Eso es lo importante tomar en cuenta. O sea, en este caso un diario puede servir, como también puede servir el cartón, ¿ya? O ciertas tablillas. Ahora los botiquines más actuales, chiquillos, y los más modernos, y los más completos también vienen con todo esto. Ya vienen con varias cositas. Entonces, no es que uno explica esto, pero en el ánimo de que quizás haya que improvisar. De ahí que se trabaje de esa forma muchas veces. Ahora, dentro de lo importante es incluir las adaptaciones más cercanas al sitio de la lesión. ¿Ya? O sea, si por ejemplo la lesión fue en esta sección del cuerpo de la persona, por ejemplo acá, la articulación del tobillo y la articulación de rodillas serían las más cercanas. Ahora, ¿con qué motivo? Para que en el fondo esa sección, sea el brazo o pierna, no se utilice. Eso es lo importante también conocer esto. Bueno, mantener en línea el cuerpo sin forzar, o sea que el cuerpo esté lineal, pero no forzar posturas, ¿ya? Elevar la región afectada sin que signifique riesgo para el lesionado. Considerar la región como un bloque, o sea que en ese aspecto esa zona se tiene que mover completa, ¿ya? Sobrepasar articulaciones con tablillas cuando se trata de brazos o piernas, ¿ya? O sea, tenemos por ejemplo en este caso la mano, y se va a colocar por ejemplo se va a entablillar que no llegue hasta la muñeca, que no llegue hasta los dedos, sino que sobrepase los dedos, ¿ya? Por si hay algún movimiento innecesario, ¿ya? Ese movimiento innecesario no deje la sección del cuerpo sin protección, ¿ya? Esa es como la idea. Ahora, hacer los nudos afirmando las tablillas nunca sobre la piel directamente, ¿ya? O sea, la idea es en los medios que nosotros utilicemos para inmovilizar, que sobre estos medios se haga el nudo, ¿ya? Si el nudo se hace sobre la piel, puede originar o ocasionar una lesión mayor. Eso también para poder considerar. Si no se cuenta con tablillas o otros elementos, se puede usar el cuerpo del lesionado como elemento de sostén, ¿ya? Bueno, en este caso ustedes se dan cuenta, se va a colocar una madera en medio de las piernas, ¿ya? Y se empieza a hacer el amarre, ¿para qué? Para poder fijar toda esta sección como un bloque. Y en ese contexto, si ustedes empiezan a ver bien los amarres como esta figura muestra, están básicamente sobre la tabla, ¿ya? Ahora, la fractura de la pierna se inmoviliza vendando con la otra pierna sana. Eso es un ejemplo también cuando no tenemos resección y utilizamos la misma parte del cuerpo para poder tener un vendaje. Ahora, fractura de la mandíbula inferior, ¿ya? Bueno, yo siempre he dicho, cualquier golpe o cualquier lesión que tenga la cabeza de un trabajador es crítica, ¿ya? Y esto tiene que tener el primer auxilio lo más pronto posible, ¿ya? Y poder coordinar la llegada o el traslado, dependiendo de si tenemos ciertos elementos o ciertas estructuras en la empresa, para que la persona pueda tener una atención médica lo más pronto posible. Y eso también, o considerarlo desde ese punto. Ahora, coloque dos vendas angostas, una horizontal en el centro sobre el mentón, ¿ya? Y haciendo medio nudo en la parte superior o posterior, perdón, del cuello, o sea, en la parte de acá atrás. Y ahora se coloca verticalmente en el centro, bajo el mentón,
atando medio nudo sobre la cabeza cerca de la frente, y las colas de las dos vendas se atan firmemente sobre la cabeza. Para poder también tomarlo en cuenta. Lo ideal de esto es que tengamos un amarre en la zona posterior y otro amarre en la zona superior. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder producir un amarre de mejor calidad y no estar afectando más la zona de la mandíbula inferior, sino que netamente poder soportarla, ¿ya? Y no generar fuerzas excesivas. Eso también es lo importante tomar en cuenta. Fractura de las costillas, ¿ya? Y estas fracturas, chiquillos, son bastante dolorosas, ¿ya? O cualquier golpe que tenga uno en la zona de las costillas, a veces queda tan resentido que también te afecta quizás la respiración que tú puedas tener. Y esto que genera a veces respiraciones más cortitas, ¿ya? Que en el fondo tú respiras así como... Porque si respiras más, el volumen respiratorio o el volumen pulmonar aumenta y empieza a comprimir las costillas, y lo más probable es que eso empiece a molestar la zona lesionada. Ahora, coloque 3 vendas anchas, los centros se ponen sobre el lado lesionado, cubriendo el espacio costal entre la axila y la última costilla, ¿ya? O sea, es un poquito más, si hacemos el símil con esto, es casi en la sección, casi por la sección del ombligo, un poquito más del ombligo, uno toca donde terminan las costillas, y ahí tiene que hacer el aprete, o hasta, mejor dicho, colocar las vendas, que es lo más correcto en este contexto. Fractura de un dedo, se coloca un trozo de cartón grueso o de madera delgada debajo del dedo y se asegura con tela adhesiva o venda de rollo. Después se coloca la mano en un cabestillo y se envía al hospital. ¿Ya? En este caso, lo que se hace con esto, se improvisa una férula, ¿ya? Ahora, la férula en el fondo, chiquillo, va a ser una pieza metálica con una esponja al interior en la cual tú colocas uno de los dedos lesionados, ¿ya? Y eso permite que el dedo se inmovilice. Ahora, por lo general, las férulas no considera solamente el dedo, considera parte de la palma. Y permite que en el fondo el dedo va a quedar como con un efecto así, ¿ya? Y quizás no se va a poder mover el dedo, ¿ya? Por lo tanto, eso va a hacer que tu mano tenga un funcionamiento no habitual. Y eso básicamente con un cabestillo. Ahora, si no tengo un cabestillo, porque quizás no lo tengo incluido en el botiquín, se debe considerar la venda en forma triangular, ¿ya? Para poder fabricar uno. Ahora, un cabestillo chiquillo, hasta en un botiquín que vale 5.000 pesos viene, ¿ya? Para su tranquilidad muchas veces. Fractura de brazo, se ata el brazo al cuerpo con una venda ancha, colocando el centro sobre el brazo y cerca del hombro. Esta venda se ata en el flanco opuesto sobre una almohadilla y luego se coloca el antebrazo en un cabestillo abierto, ¿ya? Y en ese aspecto, si ustedes se van dando cuenta, el brazo no va a quedar directamente pegado en el cuerpo, sino que se coloca la venda y pasa por debajo del brazo, en el fondo como una especie como de manta que se va colocando. Fractura de codo, antebrazo y muñeca, ya que esto también es bastante habitual. Por lo general, chiquillos, este tipo de fracturas se dan siempre en caídas, y caídas a distinto nivel, o al mismo nivel si implica que tú te caigas sobre una estructura o sobre algún elemento o te apoyes directamente en el brazo. Bueno, se coloca el brazo sobre una tablilla en forma de L, la parte más corta desde la axila y la más larga del codo a la mano, sobrepasando los dedos. O sea, siempre la idea es que quede uno o dos dedos sobre el dedo de mayor tamaño, ¿ya? Para que quede cubierto y pueda considerar cierta contracción, ¿ya? Del brazo. Ahora, flectando el ángulo recto sobre la tablilla con la palma hacia abajo y se ponen 4 vendas de corbata, como la que tenemos ahí. ¿Y con qué sentido? De ir fijando en distintas posiciones el brazo hacia la tablilla. Ahora, lo que uno también muchas veces recomienda es que cuando aplique estos vendajes coloque un dedo, ¿ya? Porque lo ideal es que no quede apretado en exceso, simplemente para tampoco cortar la circulación sanguínea. Bueno, en la parte superior del brazo, sobre el codo, bajo el codo y en la muñeca alrededor de la mano y después del cabestrillo, que son los puntos como más necesarios, o sea, los puntos en el fondo donde se debe de una forma u otra aplicar este tipo de fijaciones a esta estructura. Ahora, fractura de extremidad inferior, muslo, rodilla, pierna o tobillo, ¿ya? Y en este caso, cuando se está improvisando ya una camilla
una tablilla. Ahora, esto también se hace para poder utilizar esto, ya que quizás no contamos con una cama o con una camilla. Ahora, las camillas vienen de varios tipos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, esa que son tablas y una especie que son como de rejillas, ¿ya? En los cuales la persona va a estar un poco más abajo del fierrito, de ese fierro que se ve, ¿ya? Y eso también permite poder tener un agarre. Ahora, muchas veces, dependiendo del lugar donde hay que hacer el rescate de la persona, vamos a tener que también tener ciertos cuidados con esto, en el sentido de evitar que la persona se pueda desplazar o mover o caer de la camilla. Por eso es que también muchas veces van a haber fijaciones de la persona a la camilla en este contexto. Ahora, las camillas más actuales vienen con estas especies como de, cuando las mochilas o los bananos, cuando uno se coloca el banano en el cuerpo, ¿ya? Ese tipo de... tiene un nombre eso. Bueno, se vienen unas cintas de velcro con eso. ¿Para qué? Para evitar que la persona pueda salir o caerse de la camilla. Ahora, se trata de una tablilla larga que se extiende desde los hombros hasta 3 pulgadas bajo los talones. Y recuerden que una pulgada son 2,54 centímetros. O sea, prácticamente algo así como mi puño. ¿Ya? De el talón hacia abajo. Ahora, la tablilla debe ser cubierta con una frazada doblada y debe levantarse cuidadosamente el paciente en el suelo mientras se apoya la fractura por el lado opuesto y se coloca la tablilla por debajo. Ahora, siempre el tema de las frazadas es para dar que esto sea un poco más blando, ¿ya? Y también para el tema del calor, que aguante el calor. Bueno, se colocan 7 tipos de vendas o corbata en estas secciones del accidentado. Alrededor del pecho por axila, o sea, se tiene que levantar un poquito se coloca la persona. Alrededor del pecho sobre el esternón, ¿ya? Alrededor de las caderas, en la parte superior del muslo, en los muslos, en la pierna y alrededor de los tobillos, ¿ya? Básicamente van a ser los distintos puntos, ¿ya? ¿Para qué? Para poder fijar la persona a la tabla. Ahora, lo ideal es siempre hacerlo no con firmeza, pero no demasiada, para no cortar la circulación sanguínea. Ahora, fractura columna vertebral, ¿ya? Cuando siempre, a mí que me dice la experiencia, siempre que hay caídas y cuando hay accidentes que se involucren vehículos o maquinaria pesada, uno puede suponer que hay una lesión a nivel de espalda, ¿ya? Por lo tanto, bajo ese punto de vista, lo que de una forma u otra tenemos que evitar es que el trabajador se pueda mover, ¿ya? Porque quizás un movimiento involuntario o innecesario pueda, de una forma u otra, acrecentar la lesión. Ahora, es preciso evitar los posibles movimientos innecesarios del lesionado. Ya, y estos movimientos necesarios son de él, pero que nosotros también los realicemos. Eso también es un tema a considerar. La separación o compresión de la médula espinal produce parálisis total del cuerpo desde el punto de fractura hacia abajo. O sea, lo que siempre se le pregunta a la persona, oye, ¿sientes tú las piernas o puedes moverte? ¿Ya? Y netamente, ¿para qué? Para poder ver si hay una lesión en la columna. La operación de levantar lesionado, para ponerlo sobre la camilla, necesita varios ayudantes, teniendo el cuidado de mantener el cuerpo en línea recta. Y acá muchas veces lo que se hace, se trabaja, por ejemplo, con 4 personas, ¿ya? O la cantidad tal que permita poder mantener esta linealidad, para no perder ese sentido. Ahora, la inmovilización se efectúa con 13 vendas, ¿ya? Ahora, yo no les voy a preguntar esto así de manera exacta, sino que, por ejemplo, se tienen que utilizar ciertos tipos de vendaje de manera específica por cada tipo de lesión. O sea, vamos a preguntar un poco más genérico, no específico, ¿ya? Para que también lo tomemos en cuenta. Paro cardiorrespiratorio. Ya. Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta que de un tiempo hasta ahora en algunos lugares públicos se están colocando desfibriladores. No sé si se han percatado de eso. Y que muchas veces está pasando lo mismo. Ya. Cuando la persona está en paro cardiorrespiratorio, bueno, el tema de los desfibriladores, yo con lo que me recuerdo en este momento específico, voy a tener que revisarlo de igual forma para dar una respuesta más concreta, es que
hay modificaciones y a una ley en específico y que obliga que en los lugares de atención del público se tengan este tipo de equipos en el caso de un paro cardiorrespiratorio. Ahora, también es importante tenerlo ahora en el contexto de COVID, porque en el simple contexto de un paro cardiorrespiratorio tenemos la medida de RCP y dar oxígeno o aire a la persona. Ahora, en este contexto, esto ya no se hace con una persona, sino que se hace con una especie como de boquilla y una pera. Y se empieza a apretar y una persona está masajeando. Netamente para no poder enfermar a otra persona ya con de COVID o contagiar a otra persona con COVID. Ahora, yo siempre he dicho, si tenemos que hacer esto, el RCP va a tener siempre consecuencias. ¿Ya? Y esas consecuencias van a ser fracturas y quizás que esa misma fractura puede lesionar un órgano del cuerpo. Ahora, se denomina paro cardiorrespiratorio o paro cardíaco o circulatorio a la situación en la cual se produce una súbita detención de la actividad cardíaca efectiva, con detención de la circulación de ausencia de aporte de oxígeno a los tejidos. ¿Ya? Ahora, siempre esto de acá también va a tener quizás un inconveniente con el cerebro de la persona. Cuando uno ve que una persona puede estar, por ejemplo, en estado de shock, uno siempre debe privilegiar que la persona no pierda la conciencia, porque la pérdida de conciencia a nosotros que nos va a redituar es que el cerebro no está oxigenando. Y si el cerebro no oxigena, va a haber compromisos y lesiones a largo plazo. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar que suceda cuando ocurran situaciones como esta. Ahora, las causas del paro cardiorrespiratorio pueden ser múltiples y a veces falta la circulación, otra la respiración, y es importante actuar rápido y el tratamiento siempre será el mismo. Ahora, ¿qué es el que puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio? Básicamente, esto que está acá, o sea, fisa por inmersión, que eso es muy normal y recurrente, que ocurre en lugares donde hay piscina, específicamente con los niños. Ya que a veces los niños por un tema de curiosidad o impulsividad no miden las consecuencias y cometen actos como estos. Por ahorcamiento, ya en el caso de una persona quiera o realiza eso por algún motivo en específico, ya por compresión del cuerpo, básicamente cuando se debe caer alguna carga encima de la persona, ya, de ahí que muchas veces es como de carga, te dice que tú puedes manipular carga hasta una altura de tu cuerpo, ya, y que esto nunca sea sobre la cabeza, y también estudiando tu cara. Cuando tú te estés movilizando, entonces estas cosas puedas ver bien, y si pierdes el equilibrio, esto no caiga sobre ti. Asfixia por gases tóxicos, específicamente gases de tipo asfixiante, ¿ya? Como lo son anhídrido sulfídrico, anhídrido sulfuroso, son como los dos más recurrentes, y gas cloro y el amoníaco. ¿Ya? Choque eléctrico y infarto cardíaco, que esto, bueno, también puede darse por una condición de salud de la persona, ¿ya? Otros también pueden ser exposiciones a temperaturas anormales también, o exposiciones a temperaturas muy cálidas, que también puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio. Ahora, manifestaciones, bueno, ausencia de respiración, ausencia de pulso, papilas dilatadas y inconsciencia. Cuando nosotros empezamos a ver todo esto, ya tenemos nosotros un indicativo de que la persona está haciendo un paro cardiorrespiratorio. Y ojalá nunca les toque, chiquillos, tener que atender uno o participar en la ayuda de uno. Ahora, la reanimación cardiorrespiratoria. En la práctica es la recuperación de la vida y del conocimiento de una persona aparentemente muerta. Claro, si tú no estás respirando, tu corazón no está bombeando sangre y no tienes pulso, se puede deducir aquello. Paso a seguir, asegurar una vía respiratoria permeable. Y en este caso, esto es lo ideal. Entonces, llevar la cabeza un poco hacia atrás, ¿ya? ¿Para qué? Para que la vía esta pueda, en el fondo, funcionar de mejor forma. O sea, pasa muchas veces con los bebés o con los más chiquititos que uno siente que está respirando mal. Y se siente muy fuerte, se palpa muy fuerte la respiración. Y eso es básicamente porque están en posiciones comprimidas, ¿ya? Y la respiración se siente dificultosa y en algunos casos se siente como un ronquido también. Bueno, restaurar la respiración y restaurar la circulación. Pero eso hay que seguir también ciertos eventos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la reanimación cardiorrespiratoria.
En toda persona inconsciente, la vía respiratoria está obstruida porque es de maxilar inferior y de la lengua. Además de la cavidad oral, puede encontrarse llena de secreciones, coágulos, cuerpos extraños. Lo primero que se hace es liberar las vías respiratorias. ¿Ya? Ahora, estos ya son casos un poco más complejos. O sea, pueden haber, en este contexto de acá, cuando uno ve, por ejemplo, las causas de un paro cardiorrespiratorio, también, por ejemplo, puede ser por asfixia, pero asfixia por ahogamiento. O sea, en ese aspecto, cuando ingresa un cuerpo extraño al cuerpo de la persona. ¿Ya? Eso se da mucho, chicos, con los niños. ¿Ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, limpiar la cavidad oral, girando la cabeza a un lado para que las secreciones escurran fuera y retirar con la mano aquellos elementos que no salen solos, que en este caso son cuerpos extraños. De ahí que si ustedes recuerdan, dentro de como los elementos básicos o las actividades básicas a la hora de que ocurra una emergencia como esta, es tomar a la persona, cuando uno se dé cuenta que va a botar algo, colocarla de lado y ayudar un poco para poder favorecer la salida de los distintos cuerpos. No se preocupe, Rodrigo, si Jan tiene una asistencia bastante alta, así que si Jan no vino o faltó es por un motivo bien concreto. Así que no se preocupe, Rodrigo. Y Jan que se quede tranquilo por aquí. Ahora, hiperextender el cuello hacia atrás para así levantar la lengua, y esta posición se conserva levantando los hombros con un rollo de ropa, ¿ya? O muchas veces uno puede tomar una polera, un chaleco o una toalla. Traccionar hacia adelante la mandíbula inferior, tomar la mandíbula y alejarla del cuello, la mejor forma de evitar la obstrucción. O sea, en este caso se coloca la cabeza hacia atrás, ¿ya? Y luego se hace esto, para poder abrir la boca a la persona. Y es como lo más lógico. Ahora, restaurar la respiración basta con iniciar la respiración artificial boca a boca. ¿Ya? Bueno, en este caso, contexto de COVID, ahí existe esa modificación que es esta famosa perita. Paso a seguir, poner al lesionado en posición de espaldas, hiperextender el cuello y hipermovilizar las vías respiratorias, situarse al lado de la cabeza del lesionado y respirar profundo, introduciendo el aire a través de la boca del lesionado hacia las vías respiratorias de este. ¿Ya? En ese caso hay que hacerlo también con una buena, tomar una muy buena bocanada de aire, ¿ya? Para poder tratar de que el aire que nosotros vamos a generar sea con la mayor presión posible, ¿ya? Y pueda ingresar fácilmente al cuerpo del accidentado. La herida del paciente se sellará con los dedos de la mano que reposen la frente en la mejilla, o sea, hacer un caso como esto, ¿ya? Y una vez insuflado el aire, se libera la nariz y boca para permitir la salida de los pulmones. O sea, hacemos ejercicio, cuando se vaya a dar aire, respiración, se saca, ¿ya? Para que el aire ingrese a los pulmones y este pueda salir por diferencias de presión, ¿ya? Porque si no hacemos eso, no va a poder continuarse el trabajo. La efectividad de la maniobra se controlará observando los movimientos respiratorios que se producen en el tórax del lesionado cada vez que se insufla aire. Va a llegar a un punto en que el mismo, si todo sale bien, el mismo accidentado va a empezar a respirar por sí solo. ¿Ya? También para poder tomarlo en cuenta. Ahora, en la presencia de paro cardiorrespiratorio, inmediatamente después de las medidas de respiración, se comienzan las maniobras para restablecer la circulación en todo el cuerpo. O sea, si ustedes se van dando cuenta, lo primero que se hace, se trata de colocar la cabeza en posición tal para poder favorecer la respiración. Eso es lo primordial. Y ahora viene el tema del RCP, que es como la segunda etapa. O sea, en el primer aspecto, vamos a restaurar la respiración para luego poder restaurar la circulación. Eso es pregunta para. Procedimiento. Lesionado en posición de espaldas sobre una superficie dura, ya en este caso lo más rígida posible, en este contexto el piso es lo más ideal. Colocar el talón de una mano sobre la mitad inferior del esternón, ¿ya? O sea, esta parte de acá, y la otra mano sobre ella, con los dos extendidos, o sea, algo así, ¿ya? Con un movimiento rápido se comprime el esternón de 3 a 5 centímetros contra la columna vertebral sin doblar los codos, o sea, esto es así. Por lo general, lo que uno hace, mantiene los brazos rectos y lo que uno hace es movimiento de espalda, ¿ya? Ahora, yo peso 90 kilos. Si le hago RCP a una persona que pese lo mismo o menos que yo, o un poco más incluso, lo más probable es que este ejercicio sí va a producir fracturas, ¿ya? Y eso les digo.
Y se los digo así porque cuando se hace eso, uno siente cómo se van rompiendo ciertas estructuras, cómo se van lesionando. O sea, se los digo. No es algo tan bonito. Ahora, cada compresión se hará con rapidez de manera tal de hacer las 60 compresiones en un minuto por lo menos, o sea, una por segundo. Y se comprobará la eficacia de embalaje a través de qué cosa. De la observación del tamaño de las pupilas, estas se indicarán señalando que se va estableciendo oxígeno nuevamente. Cuando la pupila está muy dilatada, es un indicativo que el cerebro no está siendo oxigenado. Por lo tanto, cuando esto está funcionando, esta pupila se empieza a achicar. Color de piel pierde su color azulado o palidez intensa, ¿ya? Y en ese caso va a empezar a tratar de restaurar una temperatura más, un color más adecuado, mejor dicho. Punto de pulso en la arteria carótida, en este caso el cuello, ya está bajo la nuez de Adán, por acá, o bajo la mandíbula, ¿ya? Y el masaje se suspenderá cuando se observen estos signos. O sea, si yo empiezo a ver estos signos, ok, hay que ya paralizar con la maniobra de RCP, para poder también tomarlo en cuenta. Considerando el ritmo de ambos procedimientos, podemos ver que por cada respiración se efectúan 5 masajes cardíacos en relación 1 a 5 en minuto. Las maniobras de resucitación se pueden hacer con 2 personas y es ideal una encargada de la respiración y la otra de la circulación, conservando la relación 1 a 5. O sea, por lo general, siempre se van a hacer en este contexto 1, 2, 3, 4, 5 y se insufla aire en los pulmones. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5 y se insufla aire en los pulmones. Ahora, esto también ha tenido variaciones. Hay variaciones incluso que recomiendan hacer más de 5 y insuflar aire y así sucesivamente. ¿Ya? Eso también para tomarlo, porque esto van también teniendo modificaciones. Una vez recuperado el paro, se suspenderán las maniobras y el lesionado quedará en reposo absoluto, se abrigará y llevará a un centro asistencial con la vigilancia correspondiente, ¿ya? Y nunca olvidar que en estos contextos, ya cuando la persona retoma la conciencia, tiene que mantenerse lo más abrigado posible. Ahí el cuerpo humano también tiende a veces, muchas veces, a perder calor fácilmente, ¿ya? Por eso que una de las medidas de control cuando uno está trabajando en alta cordillera o con exposición ocupacional a frío, tanto por medio como por una instalación o equipo, es abrigo de cabeza, en este caso un gorro de lana, y abrigo de los pies. Ya no solamente un calcetín grueso, sino que el zapato en sí tenga una protección para que no perciba de manera tan grande el frío del piso, o que el frío no traspase los zapatos. Es un tema bien no menor. Ahora, el transporte de lesionados se llama transporte de lesionados al conjunto de técnicas que permite transportar en forma segura a un lesionado para ponerlo a resguardo o ser llevado a un centro asistencial. El transporte de lesionados es uno de las actividades que muchas veces se hace de mala manera, muchas veces por desconocimiento. Segundo, por premura, por tratar de que una persona tenga atención médica rápida. Ya, lo que sí tienen que ustedes considerar que cualquier manera que ustedes hagan mal y esta proporción de la persona, ya uno pasa a tener cierta responsabilidad en función de aquello. Normas generales. El tipo de transporte de rapidez del traslado depende de la lesión y de los medios con que se cuenta. ¿Ya? Todo accidente grave debe ser transportado en posición horizontal, salvo en casos especificados con anterioridad. En este caso tenemos golpe en la cabeza, o presencia de cuerpo extraño, otros elementos. Todo accidentado debe trasladarse manteniendo su temperatura normal de acuerdo a las condiciones propias de temperatura ambiente, privilegiando en este caso cubrirlo con una manta, ¿ya? Para que no pierda calor. Lo otro, todas las fracturas deben inmovilizarse en el sitio mismo del accidente, salvo en los casos que ofrezcan mayor peligro. En este caso, incendios, derrumbes, vía pública, ¿ya? Y también que la zona del accidente se encuentre o esté energizada. Eso también es un tema bien a considerar. Dentro de las generales también, antes de proceder al traslado, debe darse la atención de primer auxilio. O sea, primer auxilio y luego el traslado. Bueno, el traslado siempre se conversa en esta sección, pero hay que tener también esa lógica, de que siempre primer auxilio para luego poder trasladar a la persona. El traslado del accidentado en camilla debe efectuarse por 4 personas. Las personas que van delante y a los costados de la camilla deben iniciar la marcha con el pie izquierdo y el que va atrás con el pie derecho, para evitar un movimiento de vaivén, que en el fondo estemos caminando como pato.
o como que uno estuviese, por ejemplo, en la superficie de un barco. Ahora, si el traslado es por sitios accidentados, el paciente debe fijarse a la camilla por medio de cuerdas o correas, ¿ya? Y muchas veces cuando uno le toca hacer la implementación de un kit de primer auxilio, te preguntan eso. Te preguntan para qué contexto o para qué es necesario el equipo que tú, la camilla que tú estás comprando. Te preguntan, ¿ya? Y dice, no, sabe que es para rescate de altura. Ah, ok, este es el tipo de camilla. ¿Ya? O sea, si es, por ejemplo, no sé, un edificio de un piso, la camilla es esa normal como de tabla, que viene con unas fijaciones. Ahora, si los lugares son más accidentados, son ya esas como de reja, o como de rejilla. La posición del accidentado en la camilla debe ser con los pies hacia adelante, salvo los siguientes casos. Cuando es necesario observar la cara del accidentado, en una fractura de extremidades inferiores y que debe descender al accidentado, bajar escaleras, etcétera, y en ascensos. O sea, una cosa en baja y otra cosa en subida. Y si el paciente se encuentra de costado con 4 operadores, ¿ya? Y aquí viene también muchas veces la diferencia en cómo va a estar el accidentado. ¿Ya? Hay veces que lamentablemente, por las condiciones del terreno, es como muy complejo llevarlo horizontal. Hay que empezar a radiarlo. ¿Ya? Y eso también pasa mucho cuando tenemos que hacer traslados de distintos pisos o distintos niveles o de una faena subterránea a lo que es superficie. Ahora, en consideración o nota al pie, si tenemos nosotros un refugio minero, ya que los refugios mineros, cuando uno tiene una faena subterránea, busca el punto más bajo. ¿Para qué? Para que tenga una cierta calidad y también el punto que tenga alguna condición que es el riesgo de derrumbe sea lo más bajo posible. Y en ese lugar uno establece como una especie como de refugio, en el cual tiene que tener camillas, agua, ropa, comida y primeros auxilios, ¿ya? Esto siempre hay que tenerlo y te lo van a revisar siempre cuando uno trabaja en faena subterránea, el Servicio Nacional de Geología y Minería siempre hace revisión de estos elementos para ver si se encuentran operativos y están presentes. Ya chicos, esto ha sido todo por la materia de unidad 3, ¿ya? Y antes que se arranquen, no se arranquen todavía, ¿ya? Por favor, chiquillos.